Hola, hola, bienvenida, bienvenido de nuevo a este canal. Ustedes se preguntarán por qué tienes otra vez esta rata aquí y dónde está tu lapicito. La verdad es que lo cambié mi super micrófono. También hemos cambiado de escenario un poquito, pero es para estar más cómoda. ¿Qué pasa cuando la persona que debía amarte, que debía enseñarte, que debía quererte no estuvo ahí? Es triste porque la verdad es que los padres ausentes no solamente es porque abandonan a sus hijos, o sea, a veces hay padres presentes pero ausentes. La verdad es que fue muy valiente de mi parte querer tocar este tema tan rápido, pero es que la verdad es que siento que es un tema que toca a muchas personas, que es un tema tristemente muy compartido entre muchas personas y la verdad es que, o sea, este canal realmente no es para obtener tantas respuestas. Este canal es para sacar mis dudas, para sacar las dudas que tú y yo tenemos, para sacar las cosas que sentimos y pues sí, o sea, para compartirlas y para ver si otra persona igual tiene los mismos problemas que tú y que yo y para ver si es que entre todos nosotros encontramos una solución. Yo solamente vengo y doy algunas cosas que pienso, pero pues tú también me puedes apoyar en eso. Es triste ver que los padres ausentes no siempre abandonan a sus hijos. A veces cenan con ellos, a veces hablan con ellos, viven con ellos, conviven con ellos, pero aún así dejan un vacío enorme y siento que eso también duele y duele muchísimo. Y quizás el problema no es que todavía duela la ausencia. Yo creo que el problema es que llevamos tantos años fingiendo que no duele, que ahí es donde realmente recae todo ese dolor, toda esa culpa, todo ese odio, porque realmente en algún momento llega a sentirse así, ¿no? Porque sentimos tanta culpa, incluso hacia nosotros mismos, o sea, pensando que nosotros somos el problema y que nosotros estamos haciendo algo mal como hijos, ¿no? Y la verdad es que este es un tema que me duele bastante y yo siento que lo más doloroso no fue que fuera un padre ausente. Yo creo que lo más doloroso de todo es verlo ser padre para alguien más y aun cuando yo lo necesitaba. Entonces yo siento que, no sé si compartan esto que yo siento, pero la verdad es que duele. Y ver a ese papá que a lo mejor tú no tuviste, siendo el papá perfecto, el papá que a lo mejor, y va a sonar muy feo y a lo mejor muy egoísta de mi parte, pero verlo ser un papá para alguien que no era su hijo, o sea, y que también un papá hacia, sí, a los que son mis hermanos, es fuerte, es muy doloroso. Yo vengo aquí a hablar de padres ausentes y yo ya proyectándome. Y bueno, si me preguntan, yo creo que hay una herida muy especial, muy fuerte en ver a tu papá cuidando a otros hijos con amor. O sea, eso te hace sentir, o bueno, por lo menos a mí me hizo sentir como que yo realmente era el problema, o sea, en que yo estaba siendo muy mala hija y aunque realmente eso haya pasado hace mucho tiempo sin que yo lo supiera o así, aún así me seguía pegando bastante. ¿Y saben qué es lo doloroso? Que intenten actuar como si nada estuviera pasando. O sea, les voy a contar mi experiencia. Mi papá se desaparecía muchísimo tiempo, o sea, de repente no lo veía, no sé, en 2 meses o más, o así, ¿no? Pero era feo porque cuando lo veía, o sea, ni siquiera era un hija, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé, o sea, ese tipo de cosas, sino él como que se lo tomaba mucho a broma y me decía como, ay, para los que no sepan, me llamo Alexa, no me llamo Lexi. Me decía, ay, Alexa, ¿cómo va tu vida? ¿O qué has hecho? Y yo, bien, o sea, sí, o sea, es que ¿qué respondes? O sea, bien, gracias, no estuviste, pero bien. Y él era como de, bueno, y ya, o sea, era toda nuestra plática. Y entiendo que no soy la única persona que le pasa, a lo mejor también puede ser algo más común, incluso teniendo a tu papá en casa, o sea, que de repente tengas muchísimo que contar, pero que con el simple hecho de que tú saber que no tienes como esa cobertura de poder decir, de poder expresarte, de poder hablar con alguien, o sea, con tus papás, pues,
la verdad es que es feo, porque imagínate llegar de la escuela teniendo un problema y que te pregunten, ¿cómo estás? Pero así, o sea, y que indiferente, ¿sí me entiendes? O sea, el problema no es la pregunta, porque evidentemente tú vas a decir, ay, Lexi, qué exagerada. O sea, no, el problema no es la pregunta, sino cómo lo preguntas, ¿no? O sea, porque realmente te interesa. Sí, o sea, papá, si están viendo esto, o sea, o de verdad, interésate en la vida de tu hijo, o sea, no nada más que sea por preguntar, o sea, realmente tienes que estar ahí, porque imagínate, o sea, llegas y preguntas, ¿qué tal la escuela? ¿Y qué te va a decir? O sea, bien, bueno, ahí acaba. O sea, ahí, final del podcast. O sea, ya. No, o sea, si se dan cuenta, es que, fíjense, a mí esto me pasaba mucho. O sea, no sé si soy la única cara que le pasa. Es que de tanto distanciamiento, su amor o ya se sentía incómodo, ¿sí me entiendes? O sea, ya no era acogedor, ya no era lo que esperabas, o sea, ya era incluso molesto y va a sonar muy feo. Fíjense, yo les voy a platicar algo. La verdad es que el distanciamiento entre mi papá y yo fue uno de los temas que más retumbó, o sea, que incluso yo creo que hasta el día de hoy que ya estoy grande, que ya soy adulta y todo eso, sigo tocando bastante con mi psicóloga y es un tema que creo que me ha costado bastante sacar. Ay, lo que sí les puedo decir es que hablen, o sea, háblenlo, exprésenlo, comenten, platiquen, no se queden con eso guardado. Y eso es algo que me lo dijo mi psicóloga, es algo que yo se los digo a ustedes como una amiga digital, que no se queden con ese dolor, que platíquenlo con un amigo, que vengan, comenten aquí si quieren, que saquen, que se desahoguen con algo. Porque fíjense que guardar mucho rencor hacia alguien así de importante de tu vida como lo es tu papá es muy feo y no se lo recomiendo a nadie. Y ustedes se preguntarán, o sea, Lexi, ¿por qué le guardabas tanto rencor a ese hombre? No era rencor, o sea, no era rencor. Yo a mi papá lo amo mucho. Creo que es un amor diferente. Es un amor diferente al que le tenía antes, pero creo que yo siempre lo voy a respetar y querer, ¿no? Porque al final de cuentas hizo lo que pudo. O sea, yo les voy a platicar un breve resumen sobre lo que fue mi paso por esta etapa de este papá ausente, de este papá que a lo mejor no estuvo. Y yo sé que va a estar bastante cañón, así que vayan, agarren un papel higiénico, lo que tengan, una toallita, porque voy a llorar a manco tendido aquí. Empecemos desde que cuando mi mamá y él se dejaron y todo eso, gracias a Dios, esa etapa del duelo yo no la viví. Sí la viví, pero era muy pequeña, entonces no me acuerdo muy bien de eso, pero lo que sí sé es que mi mamá sufrió mucho y ni modo, o sea, realmente a veces así toca, a veces la vida es así y está bien, pero yo creo que los daños colaterales que deja ese divorcio, distanciamiento, separación, como lo vean ustedes, es que deja una hija en medio de todo ese caos y yo creo que es lo que a muchos nos pasa. También el que tu papá construya una nueva familia es muy fuerte, o sea, como se los decía, o sea, ver a tu papá ser el papá de otro y verlo actuar de la manera en que tú querías que actuara contigo, duele cañón, o sea, es uno de los dolores más fuertes que les puedo decir. Y aunque yo hacía, pero juraba que no me molestaba, no me dolía, realmente sí me dolía. Y es que no era por mis hermanos, o sea, yo a mis dos hermanos, yo los amo bastante, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, bueno, son mi adoración, pero no lo digo por ellos, o sea, yo a ellos los amo muchísimo, o sea, eso no tiene nada que ver. Yo me refiero a ver cómo su papá no se parecía nada al papá que yo tenía. Entonces, también quiero decir que no era culpa de mi papá tanto así. Yo creo que también hubo muchísima manipulación de parte de la familia de mi papá, o sea, no la familia de mi papá como su mamá y todo eso, no, o sea, sino de parte de su esposa. Y la verdad es que sí duele, o sea, dolió bastante por mucho tiempo ver que prefería muchas veces a esta persona, ¿no? Que era su pareja.
Y me dolió mucho porque no solamente me llegó a dañar a mí, sino ya llegaba a dañar a demás personas. O sea, les voy a platicar para ver si no, a ver si de repente ya me andan fundando por aquí. Y es que cuando yo era pequeña, tenía como unos 6 años, creo. La verdad es que mi mamá era chavita todavía y pues también yo creo que sentía ese desapego que tenía mi papá hacia mí, y yo creo que también pues le dolía ver cómo sufría yo, porque yo todos los días, o sea, todos los días sin excepción alguna le preguntaba por él y yo quería verlo, pero obviamente mi mamá hacía todo lo posible por contactarse con él y decirle, oye, puedes venir y todo eso, y ese tipo de cosas, pero pues él realmente no quería, ¿no? Y yo siento que eso sí, a la edad que tengo, me llega a retumbar mucho. O sea, ese va a ser otro tema para otro episodio, que es el miedo al abandono. O sea, es bastante cañón cómo se le llega a enlazar tan fuerte. O sea, es un lazo bien cañón que tiene esos dos. O sea, que tengas un papá ausente es lo mismo a tener o sea, bueno, yo no soy psicóloga, o sea, vuelvo a recalcar, pero lo que sí sé es que a mí así me llevó a pegar. Pero bueno, sigamos con la historia, rebobinemos. O sea, le decía, ¿no? Que me fuera a ver, que me fuera a buscar y todo eso. Y en una de esas veces, la pareja de mi papá vio los mensajes y fue con toda su manada, o sea, todo su clan de ellos, todo su clan a reclamar a mi casa, que porque él estaba mandando mensajes a mi papá, pero o sea, de que mi papá sí, de que, y eso. Y la mujer, la esposa de mi papá, estaba de que pegándole a mi portón con unas ganas. Y fíjate que ver esto, tú siendo una niña pequeña, es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Y ver a la mamá de ella, a su hermana, que, o sea, toda su familia, literal, hasta los niños llevaron ese día. Yo la verdad de eso sí me acuerdo bastante, mucho, 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 mucho. Y creo que eso se quedó grabado en mi corazón y me llegó a doler mucho. Que fíjense que ese es otro punto. O sea, yo le decía a mi papá que ella era muy grosera conmigo, y ya ahorita que estoy adulta y todo eso, la verdad es que no creo que yo le caiga bien a ella. ¿Y tú, en serio? No, sino que ya cuando ya crecí, traté de tener un poco más de comunicación con ella, y de que no debía, obviamente, no debía, pero yo trataba de buscar la manera de estar más cerca de mi papá, aunque eso conllevara el que yo no estuviera bien en donde él estaba. Es que muchas veces, por decir, fíjense, tú eres una niña chiquita, ¿no? Imagínate, una niña de 6 años. Y yo, y ella me sacaba la lengua y ese tipo de cosas, y tú ver eso como una niña chiquita y decirle a tu papá y que él te dijera como un simple, ay, está loca, o sea, y que tú no vieras ninguna protección de parte de él, era muy feo. Y digo, o sea, yo no vengo aquí a ventanear a mi papá, bueno, o sea, ya lo hice, ¿no? Pero no vengo a eso, sino vengo a decirte que no estás sola, que muchas personas pasamos por ese tipo de cosas, que duele mucho, que ya después con el tiempo traté de llevar una relación más sana con él, aunque no se pudo, porque pasaron muchísimas otras cosas más, otras que me duelen más que otras, como el que mi papá me buscara solamente cuando estaba borracho. O sea, ese tema, yo creo que es una de las cosas que más duele, porque te pones a pensar y dices, ¿por qué no me buscas cuando estás bien? ¿Por qué no vienes a mí cuando yo te necesito? O sea, no es que yo te necesite, o sea, sino que necesito de un papá. Y es muy fuerte, muy poderoso lo que te hace sentir eso. También quiero decirte que no estás sola en otras cosas, como el sentirte despreciada, porque esa es una de las cosas que más me pasa. Lo siento, tuve que hacer un corte a cámara. Eso fue muy fuerte. Y yo, ay, eso no estaba en mi libreto. Pero sí, o sea, yo creo que el tema del desprecio es una de las cosas más fuertes que he llegado a sentir. Y de parte de una persona que tú sientes que debe de amarte, protegerte, cuidarte y quererte, no es así, duele más, duele mucho, lo sé. Les quiero platicar que yo todo este duelo no lo viví sola. Yo todo este duelo, gracias a Dios, estuve muy bien acompañada de
este duelo no digo duelo porque él no se murió, o sea, digo duelo porque él no estaba. O sea, que no fue un duelo de que él ya se haya muerto, sino fue un duelo de que la familia de él, o sea, ya hablando de mi abuela paterna, que es y siempre será mi adoración, yo la amo mucho porque siempre trato de encubrirlo mucho en decir que no, es que me mandó dinero para esto o así, aunque yo sé evidentemente que todo eso era gracias a esfuerzo de ella. Y igual de parte de los hermanos de mi papá, ellos de verdad, o sea, muchas veces uno de mis tíos siempre me decía de que, ay, me encontré a tu papá, te mandó dinero o ese tipo de cosas. Y hubo una vez que yo le dije, o sea, que me lo encontré y me decía, yo le preguntaba como de, bueno, no le preguntaba, más bien yo le daba gracias, ¿no? O sea, yo le decía de que, gracias, pa, por el dinero que le diste a mi tío y así, y él así como de, ¿qué dinero hablas, pequeña? Y yo, entiendo, no fuiste tú. Y la verdad es que crecí con esos traumas, ¿no? Que llegan a pegarte ya de adulto, que aun cuando ya eres grande te duelen. Y yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Voy a llorar de nuevo, corté. La verdad es que me gusta tocar este tema, aunque me duela bastante, o sea, porque me ha ayudado mucho a sanarlo, empezar a platicar de las cosas que me duelen. Yo siento que ha sido de la terapia más fuerte que he tenido y gracias por darme el tiempo de platicarlo. Pero fíjense que también otra de las cosas que me dolió mucho fue que cuando yo cumplí 15 años, y yo, cuando yo cumplí 15 años, fui a verlo, a decirle que pues obviamente que lo invitaba y todo eso, ¿no? Porque, o sea, fíjense, aunque les digo que aunque haya pasado mucho tiempo, yo amo mucho a mi papá, o sea, yo tengo daddy issues, aunque realmente nunca haya estado, yo dependía mucho del amor de las migajas de amor, de los pedazos de amor que de repente me lanzaba, ¿no? Y era porque yo siento que muchas veces, bueno, no nos desviemos. Ese día yo fui a verlo y le dije como de que, oye, fíjate que van a ser mis 15 y así, yo no te estoy pidiendo nada y todo eso. Pero esperen, rebobinemos. Para este momento él ya no estaba con la esposa de mi papá. O sea, ya no estaba con ella, ya estaba con otra persona que también me odiaba. O sea, de plano no, las mujeres de mi papá de plano me odiaban a mí. Y luego túmbale que él no me quería, o sea, también era de que, no manches, o sea, mínimo mándame algo, ¿no? Y les voy a decir por qué, o sea, ¿por qué me importa bastante? Tú me vas a decir, ay, Lexi, o sea, ¿a ti qué te importa las esposas de tu papá? Sino porque influenciaban mucho en lo que él pensaba, o sea, si de plano mi papá ya se dejaba manipular mucho, o sea, no inventes. Y luego con alguien que me odia, o sea, peor, ¿no? Pero fíjense, rebobinemos. Cuando yo tengo 13 años, 12 creo, empieza y pasa uno de los traumas más fuertes de mi vida, que a lo mejor más adelante se los platico con más detalle y les platico un poco de todo ese duelo que tuve. Mi mamá falleció, él fue a verme, obviamente. Mi papá parecía que de verdad él la había matado, o sea, él estaba un berreo cañón, o sea, de que parecía que de plano, no sé, o sea, que él había hecho y cometido el crimen. Y no, o sea, a él sí le pegó muy, muy, muy fuerte, lo cual se me hace muy extraño, pero yo entiendo que fue el primer amor que tuvo. Pero cuando ella fallece, fíjese, miren, les voy a platicar aquí para que quede grabado, para que quede documentado, que ese día que mi mamá falleció, yo estaba con mi papá y yo me arrepiento mucho de eso. Me arrepiento muchísimo de ese día. Ya no puedo cambiar las cosas, pero les digo, o sea, yo les voy a platicar a lo mejor en otro tema sobre esto, pero lo que sí es tocar el tema más sobre él, que me pegó mucho, que fue que él fue y no sé si ubican, pero allá en Veracruz se acostumbra a acabar la tumba, la fosa donde vas a enterrar a la persona, ¿no? Y mi papá fue
O sea, se supone que las personas que van y lo hacen es como que las personas que querías o así, o no sé, la verdad cómo funciona. Pero él fue y acabó eso, ¿no? Y pues fue muy extraño, ¿no? Pero haz de cuenta que yo lo vi, él estaba bien, ¿no? Y de repente cuando él vuelve de haber hecho eso, él ya estaba arañadísimo. Y yo así de que, ay, o sea, ¿qué hiciste? O sea, desenterraste un muerto ahí, se convirtió en zombie, te arañó, ¿qué pasó? No sé, o sea, no me imaginaba nada, no, o sea, imagínate de que yo estaba de que con los ojos hinchados, rojos y el moco tendido, y yo, ¡ah! Y de repente volteas a ver que tu papá llega así y tú, ¿qué está pasando? Y pues obviamente en chismosa fui y le dije de que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, o sea, no me quiso decir en el momento, pero ya después mi abue, o sea, no mi abue, sino, bueno, sí mi abue, pero la mamá de mi papá, pues, fue la que me contó y me dijo de que, no, es que tal, no voy a decir nombres porque mira, tal persona, o sea, la pareja de mi papá, fue y le reclamó que por qué estaba haciendo eso y así, le pegó y todo eso. Yo solo quiero decir una cosa, si es que estás viendo esto, que peleabas con una persona fallecida. O sea, ¿qué pensabas? O sea, que iba a salir del cajón y que iba a besarlo y decirle, gracias por hacerlo. O sea, no, o sea, tiene que haber coherencia en eso, ¿no? Porque tú dices, o bueno, yo lo pensaría, ¿no? De que no me voy a poner celosa por alguien que ya falleció. O sea, que fue mucho tiempo su martirio. Y lo sabes, ¿cierto? Y yo que no, o sea, que fue mucho tiempo esa espinita, ¿no? A lo mejor, porque mi mamá fue pues sí, su primer amor. Primer amor, pero también la primera en dejarla, o sea, fue la primera en todo y fue muy feo, ¿no? Pero sí, o sea, y luego mi uniforme se había quedado en casa de ella y ella no me lo quería dar y yo le decía a mi papá de que por favor habla con ella, o sea, yo de verdad ocupo mis libros, ocupo mi uniforme y todo eso. Y imagínense, yo acababa de perder a mi mamá. Mi papá no me hacía caso, a colmo, ¿no? Nadie lo hacía poder entrar en razón. Y ver que no te estaba como apoyando en esa forma. Y luego, imagínense, o sea, yo estaba pasando por todo el duelo que se pasa, obviamente, que no era fácil porque mis hermanos estaban muy pequeños y yo, pues obviamente pequeña también, ¿no? Que no sabía cómo, a dónde tener que dirigir ese sentimiento, ¿no? Tener que pasar por todas esas etapas mientras ves que tus abuelos, o sea, los papás de mi mamá, también estaban pasando por ese duelo y tener que acompañarte a hacer una denuncia, o sea, procesos legales para que te regresaran una simple mochila y unos uniformes, que para cómo tuve que poner como unas 4 porque yo no me sabía su nombre, o sea, qué frustrante. Y yo comentarle todo esto a mi papá y cada que lo veía le decía y así, pero él era muy indiferente hacia eso. De ahí fue creo que una de las últimas veces que lo vi, hasta después que les digo que ya no estaba con esa persona y que luego, o sea, que luego se fue con otra mujer, que también les digo que me odiaba, pero esos son otros cuentos, que después ya no me dejaba pasar a su casa ni nada de eso, pero bueno, les digo, cuando cumplí 15 años fui a verlo y todo eso, a casas donde pues ellos vivían, le dije, le llevé su invitación y de todo, porque yo para todo esto yo quería que él pues bailara conmigo el vals y todo ese tipo de cosas, que y así, ¿no? Y bueno, mínimo dices tú, ¿no vas a cooperar? Y yo, porque obviamente, pues no, gracias a mis abuelos, gracias a mis abuelas, a mamá Dalila, a mamá Irma y a mamá Rosita, porque siempre me han querido mucho. Pues ellas pusieron todo, ¿no? Ellas hicieron todo eso. Y yo no quería, o sea, ¿por qué? Porque pues apenas había pasado todo eso que les estoy contando, que me estaba doliendo mucho, que si hasta el día de hoy aún me sigue pegando mucho, yo creo que en ese momento pues más, ¿no? Porque era más pequeña y no sabía controlarme ni nada de eso. Pero yo estuve esperándolo todo ese tiempo, o sea, toda la fiesta, todo ese día, yo estaba esperando que él llegara. O sea,
Ay, yo lo único que quería era atender a mi papá. Y no llegó. No llegó. Y yo cumplo el 19 de junio y justamente ese 19 de junio fue un día antes del Día del Padre. Yo nací justo un Día del Padre, pero ese 19 de junio no cayó un Día del Padre, cayó un día antes. Y al día siguiente, pues obviamente yo ya tenía su regalo listo del Día del Padre y lo fui a ver y la verdad me arrepiento mucho de haberle dicho lo que le dije, porque le fui y le di el regalo y todo, y le dije de que, toma, o sea, llegué, toqué la puerta, me abrió y le dije, ten, o sea, porque yo sí cumplo a donde tengo que ir. Y me duele mucho recordar eso, porque yo creo que no estuvo bien lo que hice, pero también yo creo que hablaba desde esa herida, y yo creo que me abrió y le echó limón, vinagre, alcohol y todo, o sea, todo lo que se te puede ocurrir que arda. Yo creo que eso, y luego aparte sumarle todo lo que estaba sintiendo, que obviamente no es justificación para eso, ¿no? Pero, pues sí. Y tú dijeras, no, Lexi, pero pues con eso a lo mejor y recapacitó y te abrazó y te dejó pasar a su casa y tomaron un café. No. Yo le di el regalo, yo le dije eso, él no me dijo nada. O sea, él solamente se rió y me cerró la puerta en la cara. Eso fue todo lo que sucedió. O sea, ni siquiera fue un ay, feliz cumpleaños, atrasado. No. De ahí, creo que fue una de las últimas veces que vi a mi papá. Y fue muy feo, la verdad. Pero yo creo que ya ahorita que ya estoy grande, que tomé terapia gracias a eso, que empecé a sanar esas heridas que sentía mi corazón, que sentía, pues sí, que me dolían. O sea, no les puedo admitir nada más que eso. O sea, sentir que te arrancan un pedazo de ti, que no tienes a alguien que te proteja, porque realmente cuando falleció mi mamá eso sentía. O sea, que yo, ay, perdonen por los cortes, pero cuando falleció mi mamá yo creo que eso sentía, que no debía yo ser una carga más para mis abuelos, que ahora con quién me iba a quedar, y yo solo pensaba, yo sé que él no va a estar. Y es feo saber que no va a estar. O sea, es feo saber que siendo tan pequeña ya tenías esos pensamientos, ¿no? De que ya sabes que no vas a contar con él. Ay, no, lamento mucho que me escuchen así. Y yo apenas nos vamos conociendo y mírame, no, tenías que tocar este tema, sí. Con el tiempo entendí que nuestros padres también fueron hijos de padres ausentes, que también tuvieron sus conflictos, que también tuvieron una vida muy pesada, a lo mejor que nosotros no sabemos todas las cosas que vivieron, que a lo mejor no aprendieron a expresar amor porque nadie les enseñó y nadie les dio amor, ¿no? No sabían abrazar porque a lo mejor nunca los abrazaron o porque no sabían, ¿no? Y claro que no justificó el daño, porque yo fui parte de él y tengo más historias, más cosas que contarles sobre esto, pero la verdad es que ya no quiero verlo desde ahí, ya no quiero ver esa herida desde adentro, ya no quiero verlo desde esa perspectiva que tenía antes, ya no quiero sentir lo que sentía antes, porque no saben lo mucho que cuesta sacarte de ahí, o sea, no saben lo difícil que es salir de ese hoyo, pero intenta comprender. Yo sé que me vas a decir, es que yo no puedo, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que duele, yo sé que no es fácil, pero el comprender no es lo mismo, ni significa aprobarla, no significa que sea algo que tú vayas a decir, sí está bien, o sea, no, eso no significa que tú lo comprendas. O sea, el aceptar que a veces no nos tocó, no significa que eso esté bien y está bien. Significa dejar de cargar con el enojo, con la tristeza, con la nostalgia, con los pensamientos que a lo mejor cargas todavía, porque te aseguro que te pesa más a ti que a ellos. O sea, que tú eres la única persona que los está sufriendo, que lo está viviendo, que lo está sintiendo, porque realmente ellos no lo están comprendiendo como tú, ellos no lo están viviendo así. Para ellos simplemente, o sea, están actuando de una manera que solamente ellos saben actuar, porque no saben hacer más. Pero si creciste con un padre ausente, hoy hay 3 cosas que debes de saber. Que la ausencia no determina tu valor. Que alguien no haya sabido amarte correctamente no significa
que no merezcas ser amado, que no significa que no fueras digno de amor, que no significa que debes de buscar en las personas, en otras personas ese amor, que debes, porque fíjense, esto es súper importante, de verdad que el que tengas un padre ausente es una de las cosas más fuertes, porque de ahí te conlleva igual otras cosas, o sea, como lo que es el buscar el amor en lugares donde no debemos, o sea, realmente eso es para otro tema, porque sí abarca más cosas, ¿no? Pero pues yo se los quiero decir un poco más resumido. Mereces amor y va a haber alguien que te ame correctamente, que incluso tener abuelos o tíos que te lo demuestren, con eso basta, y que incluso tener nada más una mamá, no importa si la tienes o si ya no está o si no la tuviste tampoco, va a haber algo, va a haber alguien y en un momento vamos para allá. Sanar, miren, este es el punto número 2. Sanar no significa que no duela. Sanar no significa que no te está doliendo o que no te dolió. Es aceptar que te dolió. Sanar es aceptar que te duele. Sanar es aceptar que sientes algo porque somos humanos, ¿no? Y decidir que esa herida no va a dirigir tu vida. O sea, no quiere decir que siempre va a ser así, que siempre va a haber un rechazo, que siempre va a haber un abandono. Eso no significa que debes de vivir con ese duelo. O sea, eso debes de aprender a soltarlo, tal vez, aunque cueste, aunque lastime, porque a lo mejor y vives con esa persona todavía y duele, o sea, duele tener que ver la indiferencia todos los días, pero también sé que duele más tener que estar pensando, tener que estar sintiendo el enojo, sintiendo la desesperación de no poder decir, oye, es que esto me está doliendo, porque sabes perfectamente que no te va a escuchar. Entonces, trata de verlo más hacia ti, trata de verlo más en ti, o sea, en decir, de verdad necesito yo cargar con este duelo aún, o sea, de verdad necesito yo poder estar aferrada a ese dolor aún, o sea, o por qué lo quiero tener tan apegado a mí aún, porque eso es verdad, o sea, yo le soy sincera, pareciera que amar la nostalgia es una de las cosas más feas que existe en la vida, y eso también es otro tema que vamos a tocar, ¿no? Y por tercero es, no estás condenado a repetir la misma historia, no estás condenado a seguir en lo mismo, tú puedes romper ese ciclo, el dolor puede heredarse, pero tú puedes romper esa cadena, también puede detenerse ahí, o sea, no simplemente es decir, bueno, pues si a mi papá le pasó, a mí también pasó, yo sé que va a seguir pasando, no, tú puedes detenerlo, tú puedes frenar esa cadena de duelo, de enojo, de todo eso, ¿no? O sea, de abandono. La verdad es que te voy a decir algo que a lo mejor va a ser un poco incómodo, muy fuerte, y es que a lo mejor sigues esperando esa llamada, a lo mejor sigues esperando una disculpa, un abrazo, unas palabras, una explicación, y la verdad es que tal vez nunca llegue. Y te lo digo yo, que lo he vivido, que no va a llegar, o que a lo mejor sí, pero a lo mejor aún no es el momento. Pero creo que vivir aferrada a esa idea, esperando a que suceda y tú diciendo, pero es que algún día me va a pedir perdón, es mejor soltar. Y es que si te vas por la vida así, no vas a disfrutarla, o sea, incluso vas a seguir sufriendo más por eso, como lo dijimos, o sea, vas a seguir viviendo de la rutina, como lo estábamos hablando en el primer episodio, porque tu vida no debe de detenerse, no debe de frenarse para esperar algo que tal vez no ocurra, o sea, no debes de frenarte, no debes de seguir estancado ahí, porque si no, te vas a hacer más daño a ti, porque la libertad comienza cuando dejas de perseguir lo que te faltó y comienzas a construir lo que necesitas, y es muy cierto. Los padres ausentes dejan una marca muy fuerte en todo, o sea, en todo lo que tienes, y eso es muy cierto. No te juzgo por eso, pero una marca no debe de convertirse en una sentencia, no debe de convertirse en algo que marque tu historia. Tu historia comenzó con ellos, pero no acaba con ellos, o sea, tú tienes que seguir adelante. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de la ausencia de alguien? Y si este episodio te ayudó a entender, aunque sea un poquito de tu historia, compárteselo a alguien o vuélvelo a escuchar, no importa cuántas veces, porque a lo mejor lo necesitas o alguien lo necesita. Porque a veces una charla, a veces una conversación puede comenzar a sanar algo que lleva años esperando. De verdad, tómate un segundo y piensa lo que te estoy comentando. Y bueno, como ya es una costumbre en este canal, hoy te voy a dejar un texto bíblico porque aunque seas o no cristiano,
esta frase, este texto, como lo quieras ver, yo sé que te puede ayudar en algo en tu día a día y puedes escribirlo en un papel o simplemente tomarle screenshot o guardarlo en tu corazón para que lo recuerdes siempre. Y es en Salmos 27:10, se los voy a poner, pero que se los voy a poner a la hora de este lado para que lo puedan escuchar. Y es uno de mis salmos favoritos que me marcó desde el día que perdí a mi mamá. Y yo creo que es uno de los salmos más fuertes y poderosos que puede existir en la Biblia. Y es aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Es un salmo muy pequeño que a lo mejor tú dices, es lo que tiene que ver, pero es que hay heridas que nacen cuando alguien se va, pero hay otras que nacen cuando alguien decide quedarse lejos. Es muy fuerte, es muy poderoso y es verdad, confía y déjalo todo en manos de Dios. Y si no confías en Dios y si no crees en Él, está bien, cada quien decide en qué creer, pero yo sí te aconsejo que lo hagas así. También, como ya es costumbre aquí, vamos a decir la frase de una película para que también te puedas basar en ello, y también si quieres tomarle screenshot o si después quieres ir a verla, también está muy bien. Y bueno, otra vez retomando a Kung Fu. Bueno, es que realmente, de verdad, se los aseguro, vayan y vean toda la saga que tiene Kung Fu Panda. Es una de las sagas más fuertes que hay. ¿Por qué? Porque habla sobre muchas cosas. Habla sobre esfuerzo, habla sobre no quedarte estancado, habla de otras cosas más. Que incluso si no quieres ir a ver la película, creo que el creador de contenido, Farid Dieck, tiene un resumen ahí en su canal sobre creo que casi todas las películas que hay de eso. Te recomiendo que vayas, que lo veas. Y bueno, ahora sí les voy a decir la frase. Y esta es de la película número 2 y dice así. Ahora esta sí se las voy a leer porque la verdad es que no me la aprendí. Tu historia puede no haber tenido un buen comienzo, pero eso no determina quién eres. Que yo sé que algunos de nosotros crecimos sin el amor que necesitábamos, pero eso no significa que nuestra historia vaya a terminar ahí. Y bueno, los leo en los comentarios, espero que me sigan y que este episodio les haya gustado mucho, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo pensamiento como siempre. Aquí los voy a estar esperando. Bye, chavitas, bien.